caballo voy pensando en la niñez. A caballo monté, juramos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío. Bueno, desde aquí vale el tiempo, el espacio. En cualquier momento ya en este 11 aniversario que vamos a cumplir, referente informativo, con varios temas que vamos a incorporar a la parrilla en este 11 aniversario, y no podía faltar que en la identidad nacional estemos trabajando el tema desde Bolívar, nuestro mariscal Antonio José de Sucre. Volvemos otra vez hoy a esos referentes históricos, como lo es el general en jefe Rafael Urdaneta. Hoy tenemos un concepto de esa fórmula de ir construyendo la identidad nacional que está en el ámbito cultural de nuestra Constitución. Por eso es que reivindicamos que no hay tiempo, no hay espacio. Por el contrario, son hoy parte de una agenda ante la forma de ver la comunicación, del que nuestra identidad patriótica, nuestra identidad constitucional, que está aquí, hay que darle vida y hay que hacer programas con contenido diferente. Hoy tenemos al diplomático, comandante en reserva activa, estudioso e investigador de historia militar, como lo es Edgar Lugo Pereira. Bienvenido, apreciado diplomático. Quiero saludar a la universidad, al sector universitario, que siempre hay con nosotros un target, vamos a hablarlo tipo comunicacional, pero también por los caminos reales, igualmente por los circuitos comunales y por las juntas de condominio, porque así estamos ubicados hoy con una plataforma que arranca referente informativo de la mañana con varias partes en la actualidad, varios temas de la actualidad, pero también nos enfocamos en lo que hoy es importante hacer televisión con un enfoque estratégico. Bienvenido, apreciado comandante Edgar Lugo Pereira. Bueno, Rafael Urdaneta. Caramba, Constantín, muchas gracias nuevamente. No, abrimos este espacio en este 2026. Importantísimo. Ya tenemos un tiempo. Estos son programas que no tienen hora, claro, dentro de nuestra parrilla, pero no tienen hora, no tienen tiempo, no tienen nada que ver hoy con seguir sitiando la comunicación hacia lo que es esas fórmulas de construir cimientos dentro de la conciencia de nuestro pueblo. Importantísima tu reflexión, ya que en estos días tan aciagos que está viviendo la República es necesario revisar contenidos de aquellos venezolanos y venezolanas y otros que allende frontera han contribuido con la construcción republicana, y obligatoriamente nos tenemos que remontar a nuestro pasado histórico para buscar los referentes, así como el nombre de tu programa, Referente Informativo, para buscar aquellos referentes que nos guíen o nos brinden aquellas luces extraordinarias para acometer las nuevas responsabilidades y los nuevos procesos que están por venir. Estamos viviendo tiempos cíclicos intensos donde las sociedades se encuentran sometidas bajo un estrés enorme, motivado fundamentalmente a la necesidad de imponer ciertas vicisitudes del discurso para la dominación de los pueblos. Y es allí donde uno, como ser humano y como
hombre republicano, mujer republicana, defensor del gentilicio más preciado que puede tener cualquier ser humano en el planeta Tierra, que es propiciar la defensa de su territorio, de su soberanía y su integridad. Estamos para lograr entender esos procesos. Es importante calificar a el general Rafael José Urdaneta Farías, quien nació un 24 de octubre del año de 1788, como uno de esos referentes extraordinarios. Y hago esta observación simplemente porque muchos venezolanos y venezolanas no es que no se preocupan por averiguar o para saber, no, son nuestros referentes históricos que nos guiaron en un momento determinado para la construcción de una idea, de una necesidad de identidad nacional. Yo llamaría a Rafael Urdaneta el maracucho inmortal. ¿Y por qué el maracucho inmortal? Bueno, ya sabemos que nació en la ciudad de Maracaibo. Y de niño, y siempre preguntan esto, y hago siempre esta primera entrada y esta faceta, porque hay que hablar del niño, hay que hablar de la niña. Nuestra historiografía está muy acostumbrada a hablar sobre los héroes en las batallas, en las decisiones políticas, en los momentos cruciales de decisión y de construcción de república, en este caso de nuestro país, pero no tenemos un referente inicial o buscar algo, sino simplemente una fecha. Nació chévere, bonito, estudió, se graduó y saltó a la guerra de una vez. Ahí es donde yo trato como historiador, como investigador sobre estos temas, humanizar al prócer, humanizar el elemento humano, valga la redundancia, para acercarlo a ti, llevarlo a ustedes. Y es importante entender esto, Constantín. Rafael Urdaneta, como cualquier niño de su época, nació en el seno de una familia muy acomodada, no acaudalada, pero sí con las necesidades del momento en bastante equilibrio, y fue un niño privilegiado porque desde que empezó a recibir su educación inicial dentro del seno familiar y posteriormente en el proceso educativo que fue regentado en la ciudad de Maracaibo, destacó por una condición humanista y sobre todo con pensamiento matemático. Es importante entender el pensamiento matemático porque nos lleva a la lógica. Y cuando un hombre, una mujer, un niño, una niña se destaca en esa área particular, miren, yo les comento, eso va a generar a posterior una persona extremadamente preparada para lograr los cometidos que se puedan proponer. Y Rafael Urdaneta fue uno de esos ejemplos, igual que Sucre, igual que Bolívar, igual que muchos otros próceres venezolanos. No, y no comentemos lo que puede venir ahora en adelante con estos temas y esta nueva temporada que vamos a trabajar contigo y con otros historiadores, con otros investigadores, que es Identidad Nacional. Ahí tenemos un video de Rafael Urdaneta. Adelante. Vamos a verlo, pues. Rafael José Urdaneta Farías. Nació en Maracaibo, Capitanía General de Venezuela, el 24 de octubre de 1788. Hijo de Miguel Jerónimo de Urdaneta y Troconis y María Alejandrina de Farías, provenía de una familia de ascendencia española con un reconocido prestigio en la región. Su pasión por la milicia se evidenció desde temprana edad. En 1803, con tan solo 14 años, se unió al Batallón de Milicias Regladas de Maracaibo. Tras el estallido de la Guerra de Independencia en 1810, se incorporó al Ejército Patriota, destacándose por su inteligencia y habilidades estratégicas. Fue educado en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Participó en la campaña del sur de Nueva Granada, y en 1813 combatió en la Batalla de Santa Fe de Bogotá, donde fue hecho prisionero. A los pocos meses salió en libertad y se incorporó a las fuerzas del ejército que comandaba Simón Bolívar.
Urdaneta fue uno de los principales colaboradores y más fieles aliados de Simón Bolívar. Su lealtad inquebrantable le valió el apodo de el más fiel de todos los fieles. En 1821 condujo desde Maracaibo su división a través de la provincia de Coro, a la cual liberó, y de allí siguió hacia San Carlos a la concentración que hacía Bolívar en aquella ciudad, para llevar a cabo la ofensiva final contra los realistas, mandados por el mariscal de campo Miguel de la Torre, en la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821. Se le reconoce como un hombre de gran cultura, con dominio de varios idiomas y conocimientos en diversas áreas. Participó en importantes campañas como la Campaña Admirable, la Batalla de Carabobo y la Batalla de Junín. Su astucia militar le permitió obtener victorias decisivas para la causa independentista. En la Batalla de Ayacucho, considerada la última batalla de la independencia de América del Sur, Urdaneta comandó la caballería que selló el triunfo definitivo. Ejerció de facto la presidencia de la Gran Colombia entre el 4 de septiembre de 1830 al 2 de mayo de 1831, asumiendo el poder en representación de Bolívar, tras la crisis que derivó en la disolución de la Gran Colombia en las actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Tras la independencia, Urdaneta ocupó importantes cargos políticos, como secretario de Guerra y Marina, gobernador de la Gran Colombia y presidente de la República de la Gran Colombia entre 1830 y 1831. Su mandato se caracterizó por la búsqueda de la unidad nacional y la consolidación de la independencia. Luego de la disolución de la Gran Colombia, Urdaneta se vio envuelto en las pugnas políticas de la época. En 1831, se vio obligado a exiliarse. Falleció el 23 de agosto de 1845 en París, Francia, a causa de un cálculo renal. En la actualidad, Urdaneta es considerado un símbolo del estado de Zulia, donde tiene varios monumentos como homenaje. Sus memorias, publicadas póstumamente, son una fuente invaluable de información sobre la Guerra de Independencia y la historia de la Gran Colombia. Rafael Urdaneta es considerado uno de los próceres más importantes de la independencia de Venezuela. Su legado está marcado por su brillante carrera militar, su lealtad a Bolívar y su compromiso con la unidad de la Gran Colombia. En Venezuela, se le honra con el título de El Gran Estratega y su nombre se encuentra presente en calles, plazas y monumentos. Report. Ahí venimos, fíjate lo importante de todo esto, ¿no? De estudiar y de ir construyendo todo este tipo de programas que tienen que ver con la identidad nacional. Ahí dimos una pequeña antesala de lo que tú venías diciendo. Vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos yo quiero que tú cierres este segmento porque arrancamos ya en esta nueva temporada con la historia estratégica de lo que son nuestras y nuestros libertadores, porque vamos a construir también lo que hizo la mujer venezolana y la mujer de otros pueblos y otras naciones de este mundo multicéntrico, multipolar, que contribuyó a la causa libertadora de este sur. Así es. Urdaneta pasa su infancia en Maracaibo, es educado principalmente por los monjes del convento de San Francisco en Maracaibo, pero la familia ya para inicio 1803, 1804, colocándonos una línea de tiempo, el contexto, decide enviarlo bajo la tutela de su tío Urdaneta, no recuerdo el nombre ahorita, disculpen, que se encontraba como regente de cuentas del Virreinato de la Nueva Granada en Bogotá. Así sale Urdaneta, pues a los 13, 14 años de edad, rumbo a Bogotá, y es recibido por su tío, quien continúa su educación en el convento de Bartolomé. Él allí se logra una pulitura extraordinaria por la cantidad de exigencia desde el punto de vista académico y desde el punto de vista moral para construir lo que posterior iba a ser la figura fundamental del hombre más organizado que tuvo el libertador Simón Bolívar durante toda la campaña libertadora y más allá. Es importante entender y comprender que lograr este tipo de elementos
que se construyen de esta manera y se suman a otras voluntades que piensan y están en la misma ruta, por el mismo camino de la lucha por, en este caso, la independencia, los eleva automáticamente a instancias superiores a la mayoría de aquellos que los rodean. Por eso que Urdaneta, una vez que él termina sus estudios en el convento de San Bartolomé, pasa a trabajar directamente en la oficina, por decirlo de esta manera, en el despacho de su tío, para empezar a llevar las cuentas de los pagos y todo lo que es el gasto del erario del virreinato, sobre todo para alimentar y abastecer y sobre todo comprar los habituallamientos y los pertrechos de las tropas militares que se encontraban en ese entonces acantonadas en Bogotá. Estamos hablando de que son tropas realistas, son tropas que pertenecen al virreinato, y bueno, como hombre de administración pública, pues se dedicó en sus primeros momentos a lograr ese desempeño que fue muy bien calificado, pero los acontecimientos que se encontraban en desarrollo ya para 1810 y el lanzamiento del movimiento patriota, sobre todo en Venezuela y en la Nueva Granada, motivan, más allá de ser administrador público a Urdaneta, a engrosar las filas de las fuerzas patriotas que habían tomado el control del poder en Bogotá ya para el tiempo de 1810. Adelante, Constantín. Bueno, fíjate, 1810, tiempos ya que empezaba ya a gestarse la campaña libertadora. Sí. Pero vamos a irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Vamos a continuar en este tiempo de lealtades, porque fue parte de lo que es hoy estos temas de interés estratégico dentro de la campaña libertadora, ya que estamos conversando y estamos trabajando y estamos investigando al general en jefe Rafael Urdaneta, hombre de lealtad, hombre que en 1842 creó la Sociedad Bolivariana de Venezuela y al que le dio, como siempre, ese lineamiento de generar esa imagen que quiso transversar las monarquías y las oligarquías en su momento, pero él se inspiró en el cuidado de la memoria del padre Bolívar. Es momento de lealtad a la Constitución, es momento hoy de lealtad, y por eso es que la identidad nacional tiene que salir. Ante 1088 medidas coercitivas unilaterales, tenemos que avanzar todo un pueblo en unidad nacional para que levanten las medidas coercitivas unilaterales, y tiene que ser con nuestra historia adelante, con nuestra fórmula perfecta, que es la unión de todos, porque Rafael Urdaneta es de todos, Simón Bolívar es de todos, igualmente el Mariscal Sucre y otros que abriremos en esta campaña de este 2026 con referente informativo. Vamos a irnos a una pausa. Fíjate, es importante todo este tipo de programas. ¿Por qué? Porque hay que desintoxicar. Estamos hablando ahorita con el invitado. Todo lo que tiene que ver la conciencia, pero hay que hacer contenido. Los que estamos nosotros concatenados con los derechos humanos, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay que dedicarse con tiempo a lograr ir construyendo una comunicación diferente. ¿Y con quién nosotros lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde nosotros tenemos que ir? Porque la construcción tiene que ser en familia, en unión nacional, en que todos en estos espacios nos consigamos juntos, que nadie diga, no, yo no puedo entrar ahí, yo no puedo estar ahí, no me siento identificado. Y Referente Informativo en esta nueva temporada busca que todos estemos construyendo una comunicación para todos. Este es un programa especial que es sin distingo de credo, rezo ni condición política. Rafael Urdaneta, hoy
en una vigencia perfecta a la construcción de un Estado-nación en el que la independencia, la soberanía, la idiosincrasia esté presente aquí. Y por supuesto, todas las instituciones del Estado caben aquí y el pueblo llano. ¿Qué podemos decir? Porque ahí tenemos también cápsulas. Seguimos con una cápsula especial de Rafael Urdaneta, pero quiero tu comentario, tú como diplomático, como estudioso de la historia militar. Es importante la figura del general en jefe Rafael Urdaneta, porque fue uno de los hombres necesarios en los momentos más importantes que la República naciente tuvo para poder darle esa fortaleza extraordinaria. En julio de 1810 estalla el alzamiento revolucionario patriótico en Bogotá. Ya tenían la primera acción del mismo tenor que se manifestó en Caracas el 19 de abril de 1810. Urdaneta se encontraba en Bogotá. De ser secretario, de atender cuentas, pagos de nómina militar y todo esto, él pasa a sumarse a las fuerzas patriotas de la Nueva Granada y por sus conocimientos amplios y por su organización, y bueno, tenía ya aproximadamente 20, 21 años, se le concede el grado de teniente. Bien, él pasa de ser de la administración pública a pasar a la administración militar revolucionaria patriótica con el grado de teniente. Y se suma al batallón de los Guardias Nacionales de Santa Fe de Bogotá. Ojo con esto, ¿no? Importante entenderlo, sobre todo pues el tema de cómo se forja él militarmente hablando. Y pasa a enfrentarse contra las fuerzas que se oponían, las fuerzas realistas remanentes que se encontraban defendiendo al virrey y al virreinato de la Nueva Granada. Es allí donde en su transcurrir de ese año 1810, 1811, 1812, él se va destacando militarmente y ya para darle paso a Constantín y entrar en la cápsula informativa, él maneja pues la posibilidad de construir su primer encuentro con el quien sería posteriormente el libertador general en jefe Simón Bolívar. Pero de esto podremos hablar un poco más adelante. Es decir, hay una construcción en la vida militar del general en jefe, por favor, plano general. Ajá, fíjate, importante, ¿no? Porque son los detalles. Hay una construcción en el plano militar, en el ámbito militar, entre Rafael Urdaneta y el padre Simón Bolívar. Claro, es importantísimo porque Bolívar, una vez que logra la liberación del río Magdalena y su arribo a Cúcuta ya para ingresar en 1813 a dar inicio a lo que posteriormente sería conocida como la campaña militar más brillante, la campaña admirable, Urdaneta jugaría un rol fundamental. 1813. 1813. Fíjate, vamos a irnos a ver entonces la cápsula del Rafael Urdaneta. Adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando la honestidad es cosa cierta, hasta las piedras lo certifican. Rafael Urdaneta, 1788-1845. Para recordar la vida y obra de este prócer venezolano, nos encontramos con una lección de poder y valores como la honestidad, lealtad y dedicación a una vida de esfuerzos para una misión colectiva, como lo fue en el proceso de la independencia de Latinoamérica. Rafael Urdaneta nace el 24 de octubre de 1788 en Maracaibo, estado Zulia. Fue militar, político y prócer, quien formó con Simón Bolívar y Antonio José de Sucre la trilogía más ilustre de la etapa independentista. Bolívar siempre lo consideró como el más sereno y constante oficial del ejército. Fue leal a Bolívar y al proyecto libertario que se gestaba en esos tiempos. Su honestidad se comprueba con los escasos bienes materiales con los que termina su vida en la ciudad de París. Rafael Urdaneta
Fue el último presidente de la Gran Colombia por escasos meses, entre septiembre de 1830 y mayo de 1831, en donde vemos una lección de honestidad administrativa. Durante una escala que hizo en Londres, le fue realizado un examen médico. Allí se le indicó que era necesario intervenirlo quirúrgicamente. No obstante, Urdaneta aplazó el tratamiento y siguió a París, pues deseaba cumplir primero con la misión que se le había llevado a Europa. En la capital francesa se agravó y después de varios días en cama, falleció el 23 de agosto de 1845. ¿Quién se acerca? Conozco el ruido de ese pasitrote. General Bolívar. Simón para mi amigo, para el más leal de mis guerreros. No debe sorprenderte que esté aquí. He venido a unir mi voz a la del coro de tu gente. General, he fallado. Nuestro pueblo sufre. Lo sé. Sé que sufre. Pero no has fallado. Por siempre te recordarán como el brillante. Y todos los soldados de la Gran Colombia levantarán sus armas en señal de saludo a tan honorable legado. Jamás pensé que todo terminaría así. Terminar, general. La batalla apenas comienza. Nuestros espíritus no descansarán hasta que toda nuestra gente esté libre. Que así sea, general. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 16 de marzo de 1876. Hoy por hoy, este gran prócer venezolano sirve como ejemplo de valores, conocimientos, emociones y conducta que lo asocian con la dignidad, el orgullo de una identidad que no quiere mancha y sobre todo con el comportamiento honesto que refleje de manera clara el honor. Están aquí contigo para que vivas ya sin miedo, para vivir en libertad. Bicentenario, tú quedas. Bueno, cuando uno habla con conocimiento de causa, que nos tienen nuestro oro en Inglaterra, tenemos varios activos fuera del país, 1088 medidas coercitivas unilaterales. No tenemos que afianzarnos primero en la unión nacional de todos, de cómo nosotros vamos a ir ante 1088 medidas coercitivas unilaterales que aún gravitan aquí. Las solicitamos que nos las levanten con espíritu patrio, con un espíritu de unión, así como tenemos un solo Dios. Estos programas de esta nueva temporada que se van a empezar a gravitar entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, próximos semestres que viene, es hoy una alternativa comunicacional de vernos y conseguirnos en unión nacional. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado diplomático? Ajustándonos a el discurso y el accionar, Urdaneta pues se entera de los éxitos militares que el coronel Simón Bolívar, en este entonces ya brigadier de la Nueva Granada, se encontraba desarrollando en la liberación del río Magdalena hacia la búsqueda pues, del norte de Santander y llegar a la ciudad de Cúcuta. Es ahí donde él solicita permiso al comando de su unidad para poder unirse a las fuerzas del brigadier Simón Bolívar, quien ya se encontraba acantonado en la ciudad de Cúcuta una vez lograda la victoria en la batalla de Cúcuta de la misma localidad. Y se desplaza desde la ciudad de Bogotá hacia Cúcuta junto con las tropas del general Manuel del Castillo y del sargento mayor y nefasto Francisco de Paula Santander. Cuando llega Urdaneta a Cúcuta, se encuentra pues con la figura del general Bolívar y dentro de todo el desarrollo de
de la conformación de la idea de Bolívar de avanzar sobre Venezuela para darle cumplimiento a la estrategia planteada en el Manifiesto de Cartagena, recientemente escrito en diciembre de 1812. Habrían pasado 2 o 3 meses a lo sumo. Ocurre un incidente donde el brigadier Manuel del Castillo se niega a acompañar al libertador, en este entonces al general Bolívar, no era libertador, para ingresar al territorio venezolano. Y se dividen las fuerzas patriotas porque uno quería darle cumplimiento a las órdenes que le habían impartido desde Bogotá al general Manuel Castillo, de no avanzar más allá de la frontera de Cúcuta hacia Venezuela. Y el sargento mayor Santander se enfrenta con Bolívar en un momento determinado y Bolívar, dentro de su frustración por no contar con esos elementos para el combate, le dice a Santander: o yo lo fusilo a usted o usted va a terminar fusilándome a mí. Esa es una anécdota que presenció el general, en ese entonces el capitán ya Rafael Urdaneta. Y Urdaneta le replica a Santander: bueno, si hace falta quien pueda contribuir con la construcción de estas gestas, pues yo me sumo a ella. Y fue un espaldarazo que recibió Bolívar extraordinario por parte del entonces capitán Urdaneta y de aquellos oficiales neogranadinos y venezolanos que inmediatamente, al observar esa situación tan engorrosa, decidieron sumarse también como comandantes a las unidades patriotas comandadas por el general Bolívar. Y ahí podemos contar a los hermanos Atanasio Girardot, a los hermanos Ricaurte, y una gran cantidad de hombres y mujeres que se sumaron a esa iniciativa para avanzar sobre Venezuela en lo que posteriormente sería conocida como la campaña Admirable. Es importante entender esto y ver la situación. Una vez que se inicia el avance sobre San Cristóbal y sobre Mérida, Trujillo, Bolívar se da cuenta de la extraordinaria valía del entonces ya capitán Rafael Urdaneta y lo asciende a coronel. Y en pocos días lo asciende inmediatamente a mayor general y jefe del Estado Mayor. Hay que hacer una acotación acá. Él asciende a mayor general porque es el hombre más brillante, organizado, matemáticamente ajustado a las necesidades que eran bastante complejas para poder manejar una unidad militar que se encontraba en campaña con pocos recursos, y le da el empleo de mayor general. Es un empleo que cesa inmediatamente luego de que las condiciones cambian, pero su grado militar era el grado de coronel. Mayor general porque era el oficial más brillante y que organizaba todo el Estado Mayor del general Bolívar para poder cumplir con la meta militar de liberar a Venezuela del yugo español que se encontraba sometida bajo el régimen del general Monteverde. Es importante entonces, hay 2 acciones extraordinarias que terminan de elevar frente al ya padre libertador, porque su título es otorgado por aclamación popular en Mérida en ese transcurrir de la campaña Admirable, en donde participa en la batalla de Niquitao junto al general José Félix Rivas, tío de Bolívar, y después en la batalla de Taguanes. Y allí Urdaneta recibe el bautismo de fuego y la victoria lo enaltece por su extraordinario desempeño al mando de las tropas patriotas que defendieron su territorio y lograron poner en desbandada a las fuerzas realistas de Calzada, Ceballos, Llanes, que eran en sí mismos unos hombres sanguinarios que no perdonaban la vida de aquellos que se rendían. Y bueno, todo esto motivó a Bolívar en Trujillo a dictar el decreto de guerra-muerte. Eso marcó una raya y un punto de inflexión. Pero lo más brillante de todo esto, no solamente el hecho de que, sino Urdaneta, el general Urdaneta, ya había empezado a desarrollar
sus apuntes y memorias personales, donde él narraba con detalle absoluto, con una magistral pluma y sobre todo con los documentos necesarios que acompañaban el relato. Estamos hablando de cartas, oficios, contabilidad, etcétera, etcétera. Empezó a describir desde el primer día todas las vicisitudes que se vivieron a posterior durante el ejercicio de la campaña Admirable. Yo recomiendo que el pueblo venezolano y aquellos que están interesados en conocer sobre la figura de Rafael Urdaneta busquen las memorias de Rafael Urdaneta y la lean, porque yo creo que es el segundo documento, o el primer documento, porque el segundo vendría siendo el diario de Bucaramanga, que fue escrito en tiempo real. No es que me lo contaron 30 años después, yo como investigador histórico, y empecé a revisar los archivos, y empecé a sacar papeles, y empecé a escribir literariamente sobre un tema particular. Verbigracia, recordemos, Venezuela heroica de Eduardo Blanco, que todo el mundo la vanagloria como un documento fundamental. Lo es desde el punto de vista que yo considero como investigador histórico como una historia ficcionada y elevada a los altares del Olimpo griego. Pero si yo leo los apuntes y memorias del general Rafael Urdaneta, me voy a encontrar con la realidad de una campaña militar, me voy a encontrar con la realidad política, porque no solamente se quedó en los apuntes de la campaña Admirable. Urdaneta escribió hasta su muerte. Y hay una compilación muy extraordinaria de ese libro que se podría convertir en un libro, habría que retomarlo porque hay libros fundamentales que no se están publicando. Y ese libro sería una joya de la literatura venezolana puesta en manos del pueblo venezolano. Yo sé que las imprentas nacionales hace unos años, o hace pocos años, sí lograron imprimir o hacer una impresión de ese libro. Pues hay que buscarlo y volverlo a elevar a las estanterías y llevarlo a las manos del pueblo, porque es necesario la comprensión histórica de esos momentos elevados y de puño y letra tomados en el momento de la acción. Y es allí donde entendemos a fiel corte que Urdaneta significó para Bolívar un hombre extraordinario y una pieza fundamental dentro del desarrollo de la campaña Admirable y en el desarrollo de la gesta emancipadora que lo elevaría posteriormente a los más altos grados y en los más altos cargos políticos de la República de Colombia, Colombia la Grande, la Colombia de Bolívar. Fíjate, son estas huellas que cuando uno toca Perú de la Croix con el diario de Bucaramanga, igualmente las memorias de Oliari, son esas fórmulas que hoy hay que reivindicar el estudio del por qué nosotros estamos aquí, uno como abogado, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo lo he dicho en otros programas que tienen que ver con este segmento de identidad nacional. Quiero saludar en su momento porque van a salir otros referentes históricos dentro de este nuevo semestre. Desde julio en adelante van a salir nuevas investigaciones, entre eso está la tuya, que yo sé que tú como historiador, como experto en historia militar, como diplomático, has legado. Tenemos también a Iván Salcedo, que aquí tenemos Bolívar y Clausewitz, tenemos otro. Yo aquí lo tenemos, y en uno de mis estudios postdoctorales hablaba de la doctrina constitucional bolivariana. ¿Por qué Bolívar? Bolívar es de todos y nos ha dejado dentro del tema de la guerra, en el geoderecho, un sinfín de elementos que podemos subsumir, estamos hablando ya a nivel jurídico, como fundamento a lo que el texto fundacional de cada sociedad, que es la Constitución, nos habla desde el preámbulo, que es la identidad, que es la independencia, que es la soberanía, y que hoy tenemos que hacer referencia siempre ante cualquier amenaza, pero ante 1088 medidas coercitivas unilaterales que estamos pidiendo el levantamiento total, y como lo está haciendo el gobierno con el multilateralismo, que tú como diplomático lo sabes.
Ahí estaba Rafael Urdaneta, en lo que es la multilateralidad, en la diplomacia estratégica y el respeto entre las naciones y no el injerencismo. Vamos a irnos a una pausa, apreciado diplomático, y tenemos Doctrina del Libertador, tenemos también para el próximo segmento y el próximo que nos quedan otros videos que vamos a empezar a hablar de Bolívar, porque Bolívar dejó todo un legado que es tuyo, que es del vecino, que es de todas y todos. Y ese Bolívar hoy está presente y lo tenemos en Bolívar en Constitución. Ese era el programa de radio que yo tenía antiguamente, cuando después que yo me gradué de abogado. Bolívar en Constitución, mi programa de radio. Quiero saludar a la Radio Rebelde en Catia, saludarla desde aquí si nos está viendo Juan Arteaga y Jesús Arteaga, y también Radio El Son el 23. Saludar igualmente a Juan Contreras. Son esas radios alternativas, son esa visión hoy de entender que estamos latiendo en independencia y en soberanía, y en este próximo semestre le tenemos muchas sorpresas porque es el 11º aniversario de este programa, tu programa referente informativo. Vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos en esta fórmula perfecta en este 2026. Y ahí estamos construyendo lo que es una nueva temporada en identidad nacional, no con el capitalismo, por Dios, es con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que el sistema económico cabe aquí, el sistema social cabe aquí, el ámbito cultural cabe aquí, el ámbito militar, el ámbito político, es decir, el ámbito geográfico y el ámbito ambiental. Los 7 ámbitos que están en el 326. Y no podíamos dejar de verdad de ir a los referentes históricos que hoy estamos gravitando para encontrarnos que en ese tiempo, como lo está diciendo nuestro diplomático Edgar Hugo Pereira, hubo para lograr la libertad, la soberanía, tuvimos que contar con hombres y mujeres de primera línea, que la honestidad, la ética, tenían que estar dentro de sus actuaciones. Y estamos escogiendo hoy, en este programa especial, nada más y nada menos, hombre de lealtad, Rafael Urdaneta, hombre que hoy, apreciado diplomático, estamos dedicados a estos temas que tienen que ver nuestra identidad nacional. Eso está intrínsecamente vinculado al padre Bolívar, porque ahí tenemos un video del padre Bolívar. No sé si arrancamos con este video o usted quería darnos una entrada, pues. Importante la relación Bolívar-Urdaneta, Urdaneta-Bolívar, porque Bolívar lo consideró el hombre más fiel de todos los fieles, el hombre con una lealtad absoluta a todo lo que Bolívar estaba trabajando. Bolívar le consultaba, inclusive le pedía asesoramiento, ya que era un hombre muy analítico, de pocas palabras, Rafael Urdaneta, pero era muy analítico, y cuando él daba sus recomendaciones, eran recomendaciones que estaban ajustadas a derecho. Y eso formó parte fundamental, pues, de lo que es la conceptualización que en ese entonces ya el libertador Simón Bolívar tenía sobre el general Rafael Urdaneta. Es importante comprender que en esas relaciones bidireccionales la motivación era una sola, el proyecto granamericano, la idea de la república, de salir del ostracismo, de la ortodoxia monárquica española, vetusta por más de 300 años de dominación implacable, de expoliación de los recursos, de esclavitud, de imposición de una política religiosa extremadamente cruel, donde se habían hecho parteaguas que desgraciaron la vida de una gran población, sobre todo la menos que podía defenderse en contra de esas estructuras
nefastas del coloniaje español. Esa clasificación de clases sociales sin ningún tipo de permisividad para poder darle a esas poblaciones educación, alimentación, salud. Eso lleva a construir elementos revolucionarios y posteriormente a construir ideas de estados y de república. Es allí donde nace precisamente el estallido de la Revolución Francesa en el año 1789, que hoy en día todavía estamos sufriendo pues los embates de las ondas expansivas que la lucha por el derecho humano, del derecho fundamental del hombre y del ciudadano, ha traído como consecuencia la construcción de repúblicas, pero no repúblicas aéreas. Estas repúblicas se han fundamentado, sobre todo las bolivarianas, y digo bolivarianas porque nace la República de Colombia, que suma a 3 estados en ese momento que eran colonia española y que posteriormente pasarían a ser repúblicas independientes y que hoy en día se mantienen enarbolando el tricolor nacional, nuestro amarillo, azul y rojo. Eso hay que entenderlo, eso es herencia del proceso de emancipación granamericano que encabezó en su momento Bolívar, Urdaneta, Sucre, Zamora y una gran cantidad de hombres y mujeres que a lo largo de una cantidad de años inconmensurables logramos construir lo que hoy en día es nuestro sentido de republicanidad. Es importante entonces la relación que existe entre Bolívar y Urdaneta, y fue una unión que llegó hasta el final de los días del propio Libertador. Fíjate, Libertador, el final de los días. Vamos a hacer un prisma ahorita de lo que es el Libertador y la doctrina del padre Libertador. Vamos a ir a ver estos videos, vamos a ver. Simón Bolívar nace en 1783. Era un patriota, político y militar, caudillo de la independencia hispanoamericana. Se le conoce como el Libertador de las Américas y por su gran proyecto, su gran sueño, la Unión Latinoamericana. Esto lo plasma en la Carta de Jamaica en 1815, donde expresa: es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo en una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene su origen una lengua, unas costumbres y una religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios. Es así como nace el Congreso de Panamá, a menudo designado como Congreso Anfictiónico de Panamá, en recuerdo a la Liga Anfictiónica de Grecia Antigua. Fue una asamblea diplomática que tuvo lugar en 1826 en la ciudad de Panamá. Asistieron al Congreso la Gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centroamérica. Bolivia y Estados Unidos no llegaron a tiempo. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile no mostraron interés. Paraguay no fue invitado. El Imperio del Brasil tampoco mostró interés. Gran Bretaña envió un observador y los Países Bajos otro a título personal. El salón donde fue celebrada dicha convención recibe el nombre de Salón Bolívar y reposan allí una espada de Libertador junto a los originales Protocolo del Istmo. El Congreso de Panamá cerró sesiones el día 15 de julio y fue trasladado a la localidad de Tacubaya, a las afueras de la Ciudad de México. Con muchas limitaciones se elaboró al fin el Tratado Magnífico titulado de la Unión, de la Liga y de la Confederación Perpetua. Los embajadores tan solo acordaron con relativa facilidad la creación de una liga de repúblicas americanas con jefes militares comunes.
la formación de un pacto mutuo de defensa y el establecimiento de una asamblea parlamentaria supranacional, aunque sin acordar detalles específicos sobre el funcionamiento de esta ni sobre la organización de las tropas comunes de defensa. Simón Bolívar, el gran libertador de las Américas, muere el 17 de diciembre de 1830, frustrada la ilusión de ver una América unida, las ambiciones de nacionalismo y por ciertos odios y rencores, más su enfermedad, la pena y el fracaso. Un componente de la doctrina bolivariana por la igualdad establecida y practicada, y en lo internacional por el equilibrio del universo, un concepto originario, pionero, que se refería a la necesidad de que los pueblos que se emanciparan del yugo de los imperios debían unirse, confederarse para hacer equilibrio frente a las apetencias insaciables de la Europa imperial y del naciente imperialismo norteamericano. De esta profunda convicción nace el carácter reformador en lo social, en lo político, que asume el libertador. Y por eso su maestro, Simón Rodríguez, además uno de los responsables de esa formación revolucionaria de Bolívar, exclamaba entusiasmado: hoy se piensa, estoy citando a Rodríguez, como nunca se haya pensado, se oyen cosas que nunca se habían oído, se escribe como nunca se había escrito, y esto va formando opinión en favor de una reforma que nunca se había intentado, la reforma de toda la sociedad, es decir, la revolución, una reforma profunda de toda la sociedad, tan radical y original que nunca se había intentado, tal como lo dice Rodríguez, y esa era la revolución propuesta por el libertador Simón Bolívar. En cierta forma, Bolívar sufrió una soledad en un momento dado porque sus propios compañeros no entendían los planteamientos fundamentales de su doctrina. Fíjate, teníamos que tocar al padre Bolívar, porque hoy en Identidad Nacional lleva, vamos a hablarlo a nivel militar, el Estado Mayor, está nuestro general en jefe Simón Bolívar, y está todo el Estado Mayor. Entonces vemos como ahorita en esta nueva temporada, ante amenazas, ante contradicciones que puedan tener algunos venezolanos en contra de lo que existe, un andamiaje jurídico y las instituciones del Estado, pero también ante lo que es la pretensión imperial de esa doctrina que debe de verdad levantar las 1088 medidas coercitivas unilaterales para lograr ese Estado social, democrático y derecho de justicia que está aquí. Yo quería que antes de una pausa usted nos diera, apreciado diplomático, esa visión de lo que es el bolivarianismo, que está intrínsecamente vinculado en esta nueva temporada con los temas que estamos abordando en el caso de hoy con el general y jefe Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta fue en sí mismo un extraordinario bolivariano. Bolivariano en todo, porque la creencia absoluta, la perfectibilidad del proyecto que se estaba construyendo en ese entonces iba más allá de las más allá de las fronteras del tiempo. Es importante comprender que cuando un hombre o una mujer se casa con una idea y la lleva a la praxis, y esa idea está sustentada en principios y valores morales, éticos e históricos, es muy difícil que esas iniciativas se fracturen. Es por ello que a lo largo de nuestro devenir histórico el bolivarianismo se ha mantenido vigente, a pesar de que ha sufrido extraordinarias persecuciones, porque nuestro carácter como república nace dentro de un vivac militar. Nuestra población venezolana se
educó desde el punto de vista histórico en los campos de batallas victoriosos en contra de la imposición imperial, venga esta de donde venga, indiferentemente sea el tratamiento que se le quiera dar o la justificación que se le quiera proponer. Lo importante de esto es, axiológicamente y semánticamente hablando de forma correcta, que el sentimiento nacional, nuestro gentilicio venezolano, nació bajo el calor del campo de batalla, nació bajo el derramamiento de sangre patriota que logró bajo la dirección de estos hombres y mujeres extraordinarios elevados a los altares de la República, al Olimpo de los héroes de la patria, lograron consolidar lo que hoy tienes tú venezolana, tienes tú venezolano, que es tu identidad nacional, tu soberanía, tu independencia y tu libertad, la cual está sometida y va a estar sometida a lo largo de mucho tiempo bajo los embates del deseo, del absolutismo del poder para controlar las riquezas de nuestro país. Más allá de todo esto, hay que buscar también entender y comprender que hay escenarios que se tienen que trabajar y no precisamente dentro de la sangría de la guerra, sino dentro de la actuación política y diplomática para poder lograr negociar los procesos políticos y estar equilibrados dentro del tejido de los estados, de las organizaciones y de las instituciones que están aceptadas a nivel mundial como parte del juego político, como parte del juego del punto de vista económico y como parte del juego social. No, nosotros no nos podemos separar de eso, indiferentemente nos agrade o nos desagrade. Nosotros tenemos que mantener incólume la posición de nuestra soberanía nacional frente a las adversidades que invocan las fuerzas negativas que quieren reconstituir o recolonizar o imponer un neocolonialismo que ha sido combatido en cualquier parte, en cualquier frontera y en cualquier territorio de nuestra gran americanía. Fíjate, eso es importante porque uno tiene que entender que las demás sociedades, las demás repúblicas, las demás naciones, plano general, por favor, plano general, ajá. Las demás repúblicas tienen que ir hoy con un concepto y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Tú como diplomático, lo sabes, es irse dentro de su cultura, dentro de su identidad. Y nosotros tenemos que hoy, ante cualquier desobediencia internacional contra nuestra Constitución, contra nuestro espíritu patrio, tenemos que ir desde nuestra cultura, que es de todos, porque desde nuestros alimentos, que es la arepa o cualquier otro alimento que nace en toda nuestra cosmovisión, cuando nace nuestra república, pongo un ejemplo nada más, así tiene que ser la soberanía y la independencia. Y por eso es que este llamado de atención que sale en este momento histórico, en referente informativo y en esta nueva temporada, que son 11 años que vamos a cumplir en este 2026, este tipo de programas que quiero agradecerle a todas y todos, esta receptividad, que no podía faltar que toquemos estos referentes históricos. Quiero agradecerte a ti públicamente por tus estudios, igualmente a todos los que van a estar viniendo, porque desde el padre Bolívar, Antonio José de Sucre, un Sucre inmortal, un Sucre que hoy reivindicamos, que es hacia lo que es la consolidación de la soberanía. Tú tuviste un programa, diste un programa de investigación con el tema de nuestro mariscal Antonio José de Sucre, a pesar de que sus restos están en Ecuador, no están aquí. Los ecuatorianos lo asumieron como su fórmula independentista dentro del liderazgo del pueblo ecuatoriano. Y es hoy reivindicar que somos soberanos. Tenemos 24 estados bien identificados en nuestra visión territorial, el ámbito territorial y geográfico, el ámbito geográfico de nuestra Constitución, y tenemos un sinfín
de derechos, pero también está la corresponsabilidad que nos llama a todos ante cualquier reflexión que tenemos que hacer para defender la patria. No sé si tú querías ir, antes de ir a una pausa, un pequeño inciso ante esto. Es importante... Usted como diplomático, porque estamos conversando hoy temas. La figura elevada del general Rafael Urdaneta se pierde en la inmensidad de aquellos hombres y mujeres que le dieron todo para construir una república. Bolívar siempre definió a Urdaneta como el hombre más fiel entre los fieles. Es impresionante entenderlo porque se escapa de los límites de poder darle un análisis comparativo con otros elementos que lo acompañaron. Creo que rivalizaría con el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Rivalizaría, serían sus dos hombres más acerados dentro de la construcción de esa arquitectura republicana. Desde el punto de vista militar, fue un hombre organizado, fue un hombre que garantizaba la supervivencia del Ejército Libertador, tanto así que en la campaña Admirable él se asciende a general de brigada y se encarga, por orden de Bolívar, de reconstituir todo lo que eran los avituallamientos, pertrechos militares y el gasto del erario que tenía el Ejército Libertador en esa campaña. Y lo consiguió, y por eso fue el éxito y la entrada triunfal de Bolívar en Caracas en agosto de 1813. Vamos a ir a una pausa. Adelante. Quiero invitar a todos a irnos a un último segmento próximamente. No se separen, de verdad, porque estamos agradados en toda esta fórmula perfecta de estar construyendo programas para la soberanía, para la independencia y para que nosotros mismos, a lo interno, determinemos cuál es nuestro destino, que está en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Ahorita nos vamos. Esta visión estratégica de la identidad nacional, porque es una visión estratégica que está en el ámbito cultural, te reto. Y esto es hoy un comienzo. Vamos a empezar a ver nuestra Constitución. Vamos a empezar a revisarla, artículo por artículo. ¿Por qué? Porque es importante hoy saber quiénes somos, hacia dónde vamos y defenderla. Porque esto es una Constitución de derechos. Y la corresponsabilidad depende de ti. Depende de todos nosotros y del que hoy tenemos que acompañarnos juntos todos ante cualquier pretensión. Ayer fue el Imperio Español, hoy veremos, y te reto a ti que veas quiénes son los que tienen aún las medidas coercitivas unilaterales, 1088 medidas coercitivas unilaterales. Ahora, ¿pero con quién vamos a hablar aquí hoy? Tenemos que hablar con nuestra Constitución y con nuestros referentes históricos, que no son de nadie. Son de toda la identidad de nuestro pueblo venezolano, que está aquí o donde esté. Por eso es que es importante engancharnos, apreciado diplomático Edgar Lugo Pereira. Culminando el programa. Ahí tenemos un video de Bolívar, pero yo quería que usted nos diera una visión. ¿Vemos a Bolívar? Sí, vamos a ver. Vamos a ver rapidito al video del padre Bolívar. ¿Quién y cuál es la obra y el legado del padre Bolívar? Hola amigos, hace unos años encontré unos datos asombrosos sobre el libertador Simón Bolívar. La autoría de esta brevísima recopilación se atribuye a la BBC de Londres. Se dice que fueron los argumentos para escoger a Bolívar como el americano más importante del siglo XIX, aunque lo cierto es que para nosotros siempre ha sido el más importante en la historia de América Latina. Bolívar murió muy joven, a los 47 años de edad, pero realmente eso no podría llamarse precisamente juventud en una época cuando la expectativa de vida en los países más avanzados, o sea que no estaba dentro de ellos Colombia ni ninguno de nuestros hermanos, era de 35 años.
Bolívar peleó 472 combates entre batallas y escaramuzas. Solamente fue derrotado 6 veces, o sea, un porcentaje de eficacia del 99%. Aunque yo nunca he visto eso medido de esa manera. Pero bueno, de estos combates, 79 fueron grandes batallas y corrió verdadero riesgo de morir en 25 de ellas. Bolívar libertó a 6 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Tal era la fama de buen jinete y de aguantar larguísimas jornadas a caballo que le decían culo de hierro. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Cristóbal Colón y Vasco de Gama sumado, porque hay que ver que solo Colón hizo 8 veces la travesía del Océano Atlántico, 4 de ida y 4 de regreso. Bolívar tiene el increíble récord de haber sido jefe de Estado de 5 naciones distintas, man que su sueño era haberlo sido de una sola, pero de una nación grande, que ese era su sueño. Bolívar recorrió 10 veces más distancia que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble de lo que recorrió Alejandro Magno. Y ojo que estamos hablando de 3 gigantes. Bueno, que sea usted mismo que cierre el programa, pues tenemos un tiempo prodigioso. Bueno, Urdaneta, después del triunfo de la campaña Mirable, se dedicó junto a Bolívar a construir la Segunda República. Sin embargo, él queda destacado en la ciudad de Valencia y Bolívar queda en Caracas. Insurge la figura nefasta del entonces líder realista José Tomás Bove, quien contraataca a las fuerzas del Ejército Libertador y logra dividirlas en 2. Tanto así fue que Urdaneta, con su división, queda aislado del mando de Bolívar, que se encontraba ya en dirección hacia el oriente en lo que se denominaría como la emigración a oriente. Estamos hablando de mediados un poquito más temprano de 1814, mes de abril, mayo, y Urdaneta, para no caer en la trampa de continuar o ir a buscar a Bolívar, porque sabía que en el medio se encontraban las tropas realistas del nefasto Boves, que se calculaba entre 15 a 20 mil hombres, y él estaba bajo el mando. Urdaneta tenía el mando de aproximadamente una división que no alcanzaba la cantidad de 2.000 hombres aproximadamente, y por no tener comunicación con el Libertador, su comandante en jefe, porque las líneas de comunicación estaban rotas, porque estaba ocupada todo el sector, él decide retirarse hacia Maracaibo. Y con esa acción él logró salvar el núcleo duro del ejército patriota que se encontraba bajo el asedio de la retoma de las fuerzas realistas, que hicieron mella y acabaron con el intento el segundo intento republicano, y forzaron a Bolívar a abandonar el territorio de la República naciente. Es importante entonces, mientras tanto esto estaba aconteciendo en el oriente venezolano, Urdaneta había preservado la integridad de parte del ejército patriota gracias a esa visión de preservación que persiguió Bolívar tener en sus comandantes militares. Él habla muy bien de Urdaneta en el diario de Bucaramanga, uno de los generales más apreciados que tuvo el Libertador. La necesidad de comprender las figuras históricas de nuestro acervo histórico es fundamental para poder entender que el proceso bolivariano no nació de una idea del común denominador, es parte de nuestra idiosincrasia nacional desde que la república es república y desde que nuestros hombres y mujeres entendieron el proceso por la libertad gran americana. Constantín. Fíjate, ahí quedan unos minutos, ¿no? Yo quiero agradecerte, ¿verdad?, toda esta construcción. Quiero saludar al ministro de Cultura, Rafael Casal, está haciendo un esfuerzo sobrehumano
de todo lo que tiene que ver esta visión. Ahí yo te tengo también otra pregunta, porque nos quedan unos minutos antes de culminar el programa, ¿no? Importante hoy, tú que estás iniciando ante este semestre que viene, estamos iniciando esta fórmula de identidad nacional, es importante hoy intrínsecamente construir la memoria histórica desde el ámbito audiovisual, desde el ámbito de todas las plataformas que tengamos, para ir viendo quiénes somos nosotros, los que habitamos en esta tierra de gracia realmente, lo que le costó a todas nuestras generaciones ver el por qué decimos hoy Venezuela, una Venezuela que tiene que ser de todo, una Venezuela sin ideologías de un lado o del otro, tiene que ser una cosmovisión en unidad nacional ante todo esto que hemos vivido en 10 años con 1088 medidas coercitivas. Es necesario y contundente, Constantín, porque la educación es fundamental para todo lo que es la construcción republicana. No podemos ser un país mediocre, no podemos ser gente ensimismada en el mundo del consumo irresponsable o de las redes sociales que tienen contenido sin sentido, que dan verdades cuando son falsedades, que dan falsedades convirtiéndolas en verdades. Eso es muy delicado y la educación forma parte de nuestro escudo para poder defendernos de esas agresiones multidimensionales que se trabajan muy bien en este programa a lo largo de toda su historia. No, y tú has dado, fíjate tú, dentro de las clases que tú das en la Universidad Militar y en otras universidades, yo te he visto en conferencias que estamos hablando de derechos humanos, que hemos conversado, años tenemos luz en esto, ¿ah? Y ver hoy, y quiero saludar a la Asamblea Nacional, tampoco podemos despegarnos, la Asamblea Nacional está haciendo un esfuerzo sobrehumano, sin distingo de credo, raza ni condición política. Esta Asamblea Nacional, tenemos que hoy dar un salto adelante con la construcción de la identidad bolivariana a todo nuestro pueblo. Es así, es necesario, es contundente. Bolívar tiene pensamientos sobre educación que son lapidarios y fundamentales para poder ser comprendidos por todos. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades, en donde nosotros no hemos podido comprender el valor de esos pensamientos, en dónde nos quedamos. Y es la educación, hay que invertir en educación, hay que preparar a nuestros docentes, hay que mejorar las condiciones de nuestros servidores públicos en esos aspectos, porque si tenemos docentes mediocres, si tenemos educadores que no dan la talla, ¿qué va a ser el resultado de las generaciones a posterior que van a crecer con esa mediocridad sembrada en aspectos educativos? Es por eso que Urdaneta, el Mariscal Sucre, Bolívar, llegaron a ser lo que fueron, por el enorme compromiso que tuvo la familia y que tuvo esas institucionalidades de ese entonces para darles una educación y elevarlos a donde llegaron a establecerse. Bueno, muchas gracias, apreciado diplomático de Hugo Pereira, experto en historia militar. Se abre, como lo hemos dicho ya en varios programas, el momento nuevo en estos 11 años de referente informativo y en esta temporada que se abre con el tema histórico, la historia, pero también el deporte y otros temas que van a ir intrínsecamente vinculados a nuestra Constitución. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.